Da mucho gusto que está aquí en el estudio esta tarde Carlos Béjar, socio de Holland Knight, en donde cuando platicábamos el año pasado y a lo largo de los últimos meses del TMEC, pues todo iba avanzando y súbitamente la semana pasada cualquier certeza se terminó, más allá de que hoy se llegue a un entendimiento, se prorrogue, se sigan las pláticas, etcétera. Lo cierto es que ya ha quedado un precedente en donde no se puede confiar en Estados Unidos, no solo México, el resto del mundo no puede confiar en lo que acuerde con el presidente de los Estados Unidos. Pues mira, yo no lo relacionaría tanto con el comercio. Obviamente está relacionado con el comercio porque es donde va a imponer estas medidas de incrementos arancelarios. Pero el tema de fondo es migratorio. Sí. O sea, aquí lo grave para mí es que antes de esto estábamos en un tema eminentemente comercial. El tema de la sección 232, de la sección 301, eran medidas dentro del ámbito del comercio. Y eran estas quejas de mi superávit y el superávit de los otros países, cómo rebalanceo esto, y con China sigue siendo una batalla comercial, ahora ya con el componente de la propiedad intelectual que está también ahí metido, pero es comercial. Claro. Y de pronto a México, como bien dices, en este contexto salen con el tema de un incremento arancelario a modo de presionar a México para hacer algo en el tema migratorio. Entonces, el tema de fondo es migratorio. Claro, y además agregaría, Carlos, o me gustaría saber tu opinión, pero hay un contexto político inevitable, ¿no? Es decir, un presidente de los Estados Unidos fuertemente cuestionado, que no tiene avances con los demócratas en la Cámara de Representantes y que entonces, arrinconado en esa situación y pensando en la reelección, pues recurre a desahogar el tema migratorio, presionar a México para adquirir puntos, digamos, con su base política en ciertos estados. Sí, el otro día leía por ahí que cada vez que el presidente se sienta arrinconado, agarra a México como punching bag. Como punching bag. Entonces, no es la excepción, probablemente hay una coincidencia en ello, pero esto manda una señal, la verdad, que ya preocupante para México. México se integró, digamos, al libre comercio de una manera muy fuerte y muy honesta, como lo hicieron muchos otros países, y se crearon instituciones globales, como es la OMC, para ello. Y de pronto, los países que empujaron estos sistemas ahora están desconociéndolos por completo y empiezan a adoptar medidas contrarias a este sistema integrado del comercio, que es como funciona hoy la economía. Entonces vuelven a hacerse aislacionistas, vamos hacia la autarquía, ¿no? Y decir, vamos a producir entonces todo lo que necesitamos, pero como México, yo creo que nos deja una reflexión muy interesante de todo esto. Todas las veces que he venido contigo, que me has hecho el favor de invitarme a tu programa, hablamos prácticamente de lo mismo. ¿De qué va a hacer México si Estados Unidos le pone aranceles? ¿Qué va a hacer México si le pone aranceles? La solución siempre ha sido, pues vamos a litigarlos, pero vamos a acabar haciendo lo mismo, poniéndoles aranceles. Entonces parece que en el comercio no hay otra fórmula más que esta y nos deja siempre en el mismo estado. Es que dependemos mucho de Estados Unidos. Claro. ¿Qué vamos a hacer para salirnos de esta situación? Porque mañana no va a ser el tema migratorio, mañana va a ser el tema de las drogas, mañana va a ser el tema que se le ocurra, y vamos a seguir haciendo o tratando de acomodar lo que podamos, o si no, pues recurrir ya a un escenario de guerra comercial y a ver cómo nos va. Claro, y esto que mencionas es clave porque retomando justamente desde hace años que hablamos, pues ya pasó un tiempo, ¿no? Desde 2016, cuando Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos y ese tiempo entre el 8 de noviembre y el 20 de enero cuando asumió formalmente la presidencia, había mucha especulación, ¿qué vamos a hacer? Se formaron comisiones, pues el dato, si yo reviso los datos del INEGI, el 80% de las exportaciones se en Estados Unidos. El dato más reciente que tenemos de los primeros 4 meses de este 2019, o sea, ya pasaron 3 años, es el 81% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Es decir, no es sencillo, vivimos al lado de la principal potencia económica, es un privilegio, nos ha traído ciertos beneficios, pero sí que tienes mucha razón en función de que no hemos modificado ni media rayita nuestra enorme dependencia del comercio con la Unión Americana, cuando si bien el mundo está complicado, pues hay muchos otros mercados y además tenemos acuerdos de libre comercio, ¿no? No, y hay países, como también lo hemos comentado, que no tienen tratados de libre comercio y tienen una gran relación con Estados Unidos y con otras economías del mundo. Y México sigue en el 80% con Estados Unidos. Esto se debe mucho, obviamente, al Telecán, esta cercanía, y a una falta de una estrategia adicional a la celebración de los tratados. No nos podemos quedar nada más con más profundización. Ahora vamos a hacer un tratado con China o con la India o con los BRICS. Pues no sé de qué va a servir si con los tratados que tenemos no hemos logrado incrementar los volúmenes de exportación o intensificar el comercio. Yo creo que también, además del comercio, habría que ver el tema de las inversiones, porque también estamos enfocados en el mismo grupo de inversionistas y yo no he visto que llegue a México las inversiones chinas todavía.
Se habla de ellas y hay posibilidades de esto, pero estas son invitaciones claras a cortar esa dependencia. Si no la vamos a tener esta relación comercial tan exitosa para ambos que debemos de mantenerlo, pues vamos a buscar otros socios comerciales, otro tipo de inversionistas, otro tipo de acceso a la apertura comercial para nuestra salida, nuestras exportaciones. Por eso a mí no me pareció descuidado el selfie que se tomó Marcelo Ebrard, si bien no estaba bien tomado, pues tenía un fondo, al fondo el logotipo de Huawei, ¿no? Que hoy se ha convertido, como ya lo decías, pues en una de las avenidas, digamos, de conflicto entre Estados Unidos y China, con agresiones bien fuertes del lado estadounidense, con cosas que no ha logrado demostrar, pero bueno, pues eso habla de esa posibilidad pragmática en donde, como dices, pues México no parecería que a veces es asertivo en esa posibilidad, ¿no? Avanzar por otros caminos. Sí, definitivamente. Creo que hay gente hoy en el gobierno, al menos lo que he leído del currículum del subsecretario Seade, pues él es experto en temas de comercio internacional, fue embajador en la Organización Mundial de Comercio de México, fue también, me parece que doctrinario muchos años en Asia, entonces debe de conocer muy bien la relación o cómo está el tema de poder comerciar con Asia, que es algo que la industria mexicana siempre ha temido, porque es abrirte a la competencia con un país que es eminentemente competidor nato, digamos, por las condiciones socioeconómicas de ambos países. Pero otros países de Latinoamérica lo han hecho, a lo mejor con menores economías, con productos emblema, ¿no? En fin, sí. pero lo han hecho. Y yo creo que México debería empezar a hacer un ejercicio serio, a lo mejor no de golpe un tratado de libre comercio, pero sí ya un acuerdo comercial donde se den preferencia en ciertos sectores, en ciertos rubros, ¿no? Que además esto que mencionas me parece clave porque si bien China es un país inmenso, como ya decimos, es feroz también en la competencia, incluso agresivo, muy agresivo en sus prácticas, México tiene un mercado doméstico interesante, es decir, cuando reviso en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, en el pilar del tamaño de mercado somos el decimosegundo, es decir, somos una economía grandota en cuanto al mercado y puede resultar conveniente para un país como China, como para el nuestro, tener un mayor entendimiento comercial, que tengo entendido a veces se ha frenado, no de manera tan visible, porque a Estados Unidos no le encanta, evidentemente, que México tenga una relación cercana contra un rival estratégico. Pues mira, yo creo que también se nos está abriendo una oportunidad para hacer algo que hicieron los asiáticos. Y lo voy a decir, digo, lamentablemente no es algo que vaya acorde con la política común de respetar las reglas, pero ¿por qué no nos empezamos a doblar un poquito a nuestro favor? ¿Por qué no empezamos a hacer políticas de subsidios? Claro que es también un tema de tener recursos para darlos, claro, pero de dar apoyos, de disminuir impuestos, de apoyar a tus industrias para que crezcan, se fortalezcan y entonces sí ya te metes a las reglas de comercio al tú por tú con otras economías. ¿Qué es lo que hicieron los países asiáticos para crecer? Esto, violaron todas las reglas de propiedad intelectual, se adoptaron de la tecnología y empezaron a producir sus propias tecnologías. Claro, y ahora pienso, hoy, o sea, uno pensaría, pues Vietnam, pero en realidad Japón, ¿no? Corea, que hoy prácticamente está en el primer mundo. ¿Sí? Ya no hablamos de China, evidentemente, pero pues sí, esto que mencionas es cierto, pero claro, se requiere una visión que yo sí vi, por lo menos en lo poco que he estudiado de Asia, de países como Corea, de Japón, una visión transeccional en este caso, ¿no? Es decir, que tú plantees una política industrial y esta dure décadas para poder cumplir los objetivos, porque otro de los grandes problemas es que pues cambiamos cada cambio de administración de prioridades, de situaciones y ahora más que nunca, ¿no? Hoy los recursos están yendo a proyectos que, bueno, es otro tema, pero que parecería que no van a ningún lado, repienso en refinerías, nuevos aeropuertos, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Ahora, preguntarte, Carlos, en un tema que además tú entiendes muy bien, es desde un punto de vista jurídico, pues es muy tardado, ¿verdad? O sea, ese no sería un camino o una respuesta para responder este tema de los servicios. No, definitivamente no. Mira, la OMC tiene además un problema sistémico, como sabes, del órgano de apelación. Un caso en la OMC, nada más un panel te va a llevar 3, 4 años y un caso completo hasta 8 años. ¿Y para qué? Para que al final del día te digan, pues tienes derecho a aplicar represalias. Pues sí, muchas gracias, ¿no? El otro lado sería el Telecán. El Telecán tampoco tiene un mecanismo eficiente porque no hay listas de árbitros o de panelistas acordados. Entonces necesitas de la voluntad de Estados Unidos para que se integre. Tampoco es una vía. No digo que no se intenten, hay que iniciarlos y hay que tratar de respetar las reglas. Pero ¿qué haces ante una medida como esta que ellos justifican en su seguridad nacional y tú lo único que tienes a tu alcance es irte a los mecanismos legales y litigarlo durante años mientras sufres las consecuencias económicas de esto? La estrategia sería justificar más bien una represalia inmediata que sea similar o equivalente. Y lo que entiendo que se está haciendo y siempre se hace es buscar a los sectores de apoyo del presidente o de la persona que tomó la decisión para que esos mismos grupos de apoyo empiecen a cabildear en contra de la medida.
Ahora, aquí el tema es que esta medida es muy agresiva. Es el 5% sobre todas las exportaciones mexicanas. No es un sector, es irracional. O sea, verdaderamente es una de las medidas más agresivas de comercio que jamás haya visto yo por parte de Estados Unidos contra otro país, salvo aquellos que ya están en una situación, digamos, como Irán o como tiene a Cuba o como tiene a otros países, donde hay una enemistad pues, prácticamente de guerra, ¿no? Bélica. No, sí, claramente. Y por eso interesante lo que me mencionaba Nancy Pelosi, ¿no? Tratar a un amigo como enemigo no es cosa menor, sobre todo por la incertidumbre que eso te puede generar en otros ámbitos incluso, ¿no? Porque es el principio de romper una interdependencia que tiene beneficios e intereses que en lo económico genera que no se desborde a otros lados, que podríamos decir incluso que es la misma lógica que se construyó, digamos, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, era tener una rivalidad, pero una rivalidad con reglas y con interdependencia que te permitía reducir riesgos. Y en el caso de México, Estados Unidos, bueno, pues... Sí, mira, hay un patrón también interesante. Ya se había anunciado, ¿te acuerdas? Desde que empezó la administración de Trump, que iba a denunciar el Telecán. Entonces, hace unos anuncios, la verdad, bastante agresivos, y al final se va moviendo, digamos, a lo más racional y va obteniendo ventajas a sus intereses, porque al final la revisión del Tratado de Libre Comercio, del nuevo tratado, pues tampoco es algo que sea lo que México quería. O sea, sí es un resultado que acomoda muchos de los intereses que van en contra de Estados Unidos tal vez, pero así los acomodaron y que no van en favor de México en algunos de los temas. Entonces no es el mejor de los tratados, en mi opinión, es un buen tratado porque es lo que había y era eso el nada, maniobra, ¿no? Era eso nada, pero definitivamente no me parece que vaya a ser el mejor tratado. Pero lo que voy es, aquí pues es muy interesante también, anuncia estas medidas pidiendo que México haga algo en lo migratorio. Entonces, yo creo que es más fácil y la solución para México de evitarse eso es ver si realmente estamos haciendo lo correcto. Hoy se publicaron cifras de cómo ha crecido los problemas en la frontera en Estados Unidos. Parece un problema real. Al menos tienen los números como para demostrar que sí tienen un problema y que el problema pues está en México. ¿Por qué? Porque empiezan a transitar por México. Entonces, México, ¿qué está haciendo también para evitar que esas personas que vienen de Centroamérica, Sudamérica, pasen, o bueno, de donde estén llegando a México? Porque también entiendo que hay grupos de africanos, ¿no? En estos, empiezan a llegar por todos lados. Pero ¿qué está haciendo México? Entonces entiendo que puede haber cierta legitimidad en la pregunta de si México está haciendo lo necesario. Pues Carlos, un gusto tenerte por aquí nuevamente y por supuesto yo creo que vamos a seguir platicando muy de cerca porque es un asunto clave que no parece que se vaya a resolver rápido. Gracias. No parece.